Amén. Porque esto está incompleto a menos que se abra la Biblia. Hay que abrir la Biblia para que la Biblia nos abra a nosotros y nos examine Dios a través de su palabra. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos. Ya va a ser un año que estamos en el Evangelio de Marcos. Vamos por el capítulo 9 y luego del capítulo 10, vamos a hacer un alto cuando terminemos el capítulo 10 y vamos a retomar el capítulo 11 en adelante en el contexto de la Semana Santa del año próximo. Así que en esta ocasión vamos a llegar hasta el capítulo 10 de Marcos. Quedan unos cuantos mensajes más. Explorando Marcos, que la mayoría de los eruditos concuerdan en el hecho de que Marcos es el más antiguo de los evangelios, el primer evangelio que se escribió. Tiene mucha similitud con Mateo y Lucas. De hecho, esos tres evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, que quiere decir evangelio visto desde una misma óptica, desde una misma perspectiva. Cada cual es posible que Mateo y Lucas hayan usado como fuentes de referencia a Marcos. Marcos es el más corto de los evangelios también, contiene solamente 16 capítulos, y Marcos resume los acontecimientos en la vida de Jesús. Muchas veces no nos da muchos detalles, pero en otras ocasiones, como lo que tiene que ver con el proceso de la cruz, lo que estamos viendo acerca de Jesús revelando su identidad verdadera. Marcos se toma un poco más de calma y nos da más detalles. Pareciera cuando uno empieza a leer a Marcos, como que Marcos está apresurándose, queriendo llegar a un punto de desenlace, y ese punto es la cruz, es el proceso de la cruz, es la resurrección de Jesús. Y entonces leemos eventos que tomaron lugar, de repente llegan a lo que comenzamos a ver desde hace un par de mensajes atrás. Jesús ahora ya revelando más directamente su identidad a los discípulos. Y antes de llegar al capítulo 9 vimos, por ejemplo, la sanidad de aquel hombre ciego en dos partes. Recuerda, estuvimos hablando de eso, que esa realidad nos habla a nosotros también de la necesidad de visión espiritual que tenemos en la vida y que mucha gente tiene, que todos tenemos, ¿verdad? Y el entendimiento progresivo de Jesús que tuvieron los discípulos, que fueron gradualmente entendiendo, y Jesús se fue revelando. Y hoy vamos a ir a una porción que nos presenta una figura perfecta de Jesús, que si nosotros ganamos esto en nuestro entendimiento, pero sobre todo en nuestro espíritu, nosotros ganamos la riqueza de este pasaje, de lo que se nos enseña aquí. Va a afectar todas las áreas de nuestra vida, va a afectar incluso la forma en que nosotros enfrentamos la vida diaria. Una figura perfecta, una imagen perfecta de Jesús. Vamos a hablar de la gloria de Jesús, de la grandeza de Jesús. Así que mi meta hoy es que nosotros podamos ver precisamente eso. Que al irnos de aquí nos vayamos con la experiencia de, a través de la palabra de Dios, haber visto a Jesús por quien es, su gloria. Y la semana pasada hablábamos del precio, el costo del discipulado. Hay un precio que pagar. Hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás hablaba de eso. Y que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Recuerda que está en el capítulo 8, lo que la cruz representa. Hemos hablado muchas veces de esto. Y cuando pensamos en el nivel de entrega, el nivel de compromiso, ni siquiera compromiso, entrega es la palabra correcta, que el Señor espera de nosotros, que la Biblia demanda de nosotros, nosotros decimos, la exigencia es alta. La exigencia es alta, demasiado alta. Y es demasiado alta que alguien te pida, imagínense que usted vaya al altar del matrimonio, y ese día, cuando la persona con la que se va a casar, en vez de decir, te prometo que estaré contigo, te prometo que caminando conmigo vas a tener que llevar una cruz. ¿Cuántas mujeres salen corriendo? Entonces sí es alta. La exigencia de toma tu cruz, muere cada día, niégate a ti mismo, a menos que usted entienda a quién está siguiendo. A menos que usted y yo entendamos
que Cristo es aquel por quien vale la pena dejarlo todo, renunciar a todo y entregarlo todo. Mateo capítulo 9, verso 1 dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Déjenme hacer un alto ahí, porque gente dice, voy, ¿qué pasó aquí? Porque los que estaban allí todos murieron. Y Jesús dijo que muchos no iban a gustar la muerte hasta que vieran el reino de Dios viniendo el poder. ¿Qué pasó? Recuerde la regla de interpretación bíblica número 1. Un texto se entiende y se interpreta primeramente en su contexto. Y usted se va a dar cuenta que aquí no hay nada de complicado. Que a lo que se está refiriendo ahí, ver el reino de Dios venido con poder, es lo próximo que va a pasar a partir del verso 2. Así de sencillo. El Señor va a darles un preview, un avance de lo que es el reino de Dios y lo que es el reino viniendo con poder. Y dice entonces, verso 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solamente. Sino a Jesús solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que cada experiencia espiritual de la vida cristiana tiene que conducirnos a, sea lo que sea que pase alrededor de nuestras vidas en el ámbito espiritual, que nosotros siempre podamos ver a Jesús. Esa es la clave. Ahora, ¿quién es este que exige en el verso 8, en el capítulo 8, nuestra fidelidad y nuestra entrega? Les decía hace un ratito, cuando nosotros entendamos en profundidad quién es Jesús, eso va a cambiar nuestra perspectiva de la vida cristiana incluso. Entenderás por qué eres digno de que le entregues a Él tu vida. De hecho, no solamente vas a entender eso, vamos a entender también el verdadero propósito de nuestras vidas. Necesitamos conocer a Jesús, entender quién es Jesús, ver a Jesús revelado en la palabra y entender quién es Él para nosotros, saber cuál es nuestro verdadero destino, cuál es nuestro verdadero propósito. Y nada de lo que acontece aquí en la palabra de Dios está ahí porque Marcos, me acordé de esta idea, déjame ponerla acá. Todo esto está ahí con un propósito, no es casualidad. Recuerda algo importante. Marcos tiene en parte como objetivo mostrar que Jesús es el Mesías. Marcos revela una faceta de Jesús, lo da a conocer como el siervo sufriente, el Mesías que viene a padecer. Eso ya es un problema para la mentalidad judía. No pueden asociar Mesías con sufrimiento. De hecho, el Mesías va a hacer sufrir a los malos, a los impíos. Pero Marcos viene diciendo, porque este Mesías sufriente es divino, es Mesías, es el ungido de Jehová, es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Y por eso mucho de lo que Marcos y otros evangelios muestran guardan tremendo paralelismo, están bien relacionados, vinculados directamente a eventos del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? No va a pasar diferente. Acá yo le voy a dar, yo hice una tabla en mis notas, pero no la voy a poner en la pantalla. Y usted se va a dar cuenta que muchas veces en las Escrituras, los eventos, y aquí especialmente este evento de la transfiguración,
guarda un paralelismo enorme con eventos del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y aquí vamos a hablar hoy de la gloria de Jesús, que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios manifestó su gloria y Dios mostró su gloria en las alturas de los montes. Y le voy a dar una serie de pasajes, usted lo lee después, pero para que vea la coincidencia que hay, que esto no es casualidad. Marcos está queriendo, inspirado por el Espíritu Santo, comunicar algo. Este Jesús es el Dios encarnado, Él es divino, es el Mesías. Por ejemplo, si usted lee Éxodo capítulo 3, Moisés ha sido llamado por Dios, ha sido elegido por Dios para ser el caudillo libertador, para sacar al pueblo de la esclavitud y guiarlo por el desierto, la tierra prometida. Pero en el proceso Dios tiene encuentros con Moisés y tiene encuentros con el pueblo. En Éxodo 3, te va a recordar aquella ocasión de la zarza ardiente. Usted léalo después con calma. Éxodo 3, los versos 1, 2, el verso 12. Usted va a ver que lo que pasó en un monte. ¿Dónde sucede lo de Marcos 9? En un monte. Éxodo 3, en un monte. ¿Qué se escuchó en el monte en capítulo 9 de Marcos? Una voz. ¿Qué se oye en el monte en Éxodo? Una voz, bendito sea, la voz de Dios, para ser preciso. ¿Qué hace la voz de Dios en Éxodo? Da instrucciones. ¿Qué hace la voz de Dios en Marcos? Da instrucciones. Bendito sea el nombre del Señor. Lea luego también Éxodo capítulo 19. Lo que acontece ¿dónde? En un monte. ¿Qué pasa en el monte? Dios habla, se oye la voz de Dios. Dios le ha dicho en los capítulos anteriores, capítulo 13, ustedes van a ser liberados y el pueblo va a ser liberado y va a regresar a este monte. Capítulo 19, el pueblo regresa al monte. ¿Qué pasa en el monte? Dios habla. ¿Qué pasa en el monte? Una nube. ¿Qué pasa en Marcos? Una nube. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 19, Moisés sube al monte y el pueblo está espantado porque el monte comienza a temblar cuando la presencia de Dios se manifiesta sobre el monte. ¿Qué pasa en Marcos 9? Los discípulos estaban también espantados. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es casualidad, esta es la palabra de Dios llevándonos a un punto. Este Jesús es el Mesías que es digno de que tú le entregues tu vida. Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Éxodo 24. Ahí hay un dato interesante porque en Éxodo 24 también hay un acontecimiento en el monte. En el verso 16 dice, en el séptimo día Dios viene, se manifiesta su gloria, su voz se escucha en el monte. Marcos 9 dice que 6 días después, ¿cuál es el siguiente día? El séptimo día, bendito sea el nombre del Señor. Moisés desciende, recuerda, del monte. ¿Cómo lucía su rostro? Brillante. Recuerda que resplandecía su rostro en el monte Sinaí. Escucha también la voz de Dios. Recibe los mandamientos. Recibe la tabla de la ley. Regresa con el rostro resplandeciente, brillante. Al séptimo día. ¿Qué está pasando en Marcos 9? Al séptimo día hay gloria, hay resplandor en la persona de Cristo. Esto no es casualidad. Esta es la bendita palabra de Dios que nos está diciendo a nosotros. Este Jesús es el Cristo, es el Mesías, Él es el Dios encarnado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay algunas diferencias entre estas manifestaciones de Dios en los montes, en el Antiguo Testamento, en su trato con Moisés, en su trato con el pueblo. En Marcos la vemos. La mayor diferencia, la más grande diferencia, es que dice en el capítulo 9, en el verso 2, que Jesús se transfiguró delante de ellos. La gran diferencia es que Moisés no se transfiguró, pero Jesús se transfiguró. De hecho, la palabra transfigurar en el griego ahí que se usa es la palabra de donde nosotros tomamos el término metamorfosis, un cambio. Dice el diccionario léxico del griego inglés, Lownida, dice que esta palabra transfigurar, metamorfosis, quiere decir adoptar una forma o apariencia física diferente, cambiar de aspecto. Moisés
reflejaba la gloria de Dios, pero no fue transfigurado. Reflejaba, su rostro brillaba. Pero Jesús no solamente reflejó la gloria, Jesús cambió su apariencia. No simplemente fue un reflejo de la gloria de Dios. De hecho, en esta porción misma, en este mismo evento, Mateo 17, verso 2 dice: y se transfiguró delante de ellos. Y luego añade un dato que Marcos no da. Y dice: y resplandeció su rostro como el sol. Moisés no cambió de forma, no cambió su apariencia. Su rostro brillaba, resplandecía luego de haber hablado con Dios, pero Jesús se transfiguró, cambió su forma. Y su rostro dice que resplandecía como el sol. Y esto nos dice a nosotros que Jesús no es simplemente el reflejo de la gloria de Dios, sino que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y porque es el resplandor de la gloria de Dios, Jesús es la gloria de Dios. Porque hay una diferencia notable entre reflejo y resplandor. El reflejo es la luz, el brillo o la reflexión de la luz en una superficie. Reflexión de la luz en una superficie. El resplandor es la emisión de una luz que sale de una fuente. En Cristo no era el reflejo de Él, emanaba la luz de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. De hecho, Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Moisés había reflejado la gloria de Dios como la luna refleja la luz del sol, pero Jesús es quien produce la insuperable, la exuberante luz de la gloria de Dios. Él no la refleja, de Él fluye, de Él mana la gloria de Dios. Aleluya. De hecho, Lucas dice que los discípulos en esta ocasión, Lucas 9:32, hablando de este evento, dice que en esta ocasión, escuchen, porque la Biblia se comprueba con la Biblia. Dice Lucas 9:32, que los discípulos vieron la gloria de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús es la gloria de Dios en forma humana. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Sencillamente pon tus ojos en Cristo. Contempla a Cristo. Mira a Cristo. Porque Él es la gloria de Dios humanada. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, 2 de Corintios capítulo 4 verso 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas, qué tremenda la canción, hermano Jaime, eres la luz, vence tinieblas. Y no nos pusimos de acuerdo, ellos escogen su música y yo tengo ya lo que voy a predicar. Pero Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo busqué en la New Living Translation, la nueva traducción viviente, lo dice de esta manera: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dice, ustedes pueden tener conocimiento de la gloria de Dios. Usted puede tener una experiencia con la gloria de Dios. Déjeme decirle que, contrario a lo que una popular canción dice, la gloria de Dios no sale a jugar cuando te viene a ver y te deja ganar. No, la gloria de Dios es mucho más grande que lo que el hombre puede anticipar, de lo que el hombre puede acceder. Pero tú puedes tener conocimiento de la gloria de Dios. Y dice, ¿cómo? Dice, porque esa gloria está en el rostro de Jesucristo. Mira a Cristo cada día de tu vida, en los momentos de desafío, en los momentos de oscuridad. ¿Quieres ver la luz? Pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Míralo al levantarte, míralo durante el día, míralo al acostarte. Él no es un profeta simplemente. Él no es
Moisés, Él no es Elías. Él es el Dios encarnado. Él es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es la gloria de Dios. De la luz emana de Él, porque Él es la fuente. Él es la gloria. Por lo tanto, no solamente Él es digno de toda gloria, de toda alabanza y de todo honor. Él es digno de que tú y yo le demos nuestra vida, le entreguemos nuestro corazón. Él es el digno y merecedor de ser el dueño y la autoridad. Escuchen, porque muchas veces confundimos el evangelio y le decimos a las personas: Jesús quiere ser tu salvador. ¿Cuántos dicen que eso está correcto? No está mal, pero hay fatal. Él quiere ser. De hecho, cuando usted lee especialmente el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que el énfasis más grande no está en Jesús como Salvador, sino en Jesús como Señor. Jesús no solamente quiere salvarte, no es solamente ven a Cristo y sé salvo. No, ven a Cristo, sé salvo y deja que Él gobierne tu vida. Porque Él es Salvador y Él es Señor. Él es digno de ser el dueño y la autoridad sobre todo en tu vida y en el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí hay mucha riqueza en este pasaje, en este verso. Pero especialmente le voy a decir para los que tienen amigos que les tocan las puertas los sábados por la mañana y le quieren vender una revista, y otros más de otras denominaciones que no creen en la inmortalidad del alma, para los que enseñan que las personas que mueren están en un estado de inconsciencia hasta la resurrección futura de los muertos, o sea que no hay un alma inmortal que va a Dios y que no hay un cielo a donde van los que mueren en Cristo. Hay gente que cree eso, que enseña eso y que trata de confundir a los cristianos. Usted necesita la palabra. La pregunta: ¿y qué pasó aquí? Porque ahí están Moisés y Elías. Aquí tenemos a Moisés y Elías. El punto que quiero llevarles es este. Resumen entre paréntesis. Presta atención a esto. Hay un mundo que es mucho más real que el mundo físico que nosotros, en el que estamos y el que estamos viendo ahora mismo alrededor nuestro. Y ese mundo es el mundo espiritual. Y nosotros necesitamos entender esta realidad bíblica. Los cristianos muchas veces nos dejamos. ¿Y por qué es importante entender que hay un mundo espiritual y que hay una vida espiritual y que hay un reino espiritual? ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar caer en la trampa de los cristianos, que muchas veces nos enredamos y nos dejamos atrapar por las cosas del mundo físico y del mundo material, como que esto es todo lo que existe y como que esto es lo mejor que existe. Cristianos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, es necesario dejar de vivir de esa manera. El mundo que prevalece, el mundo que es perpetuo, es el mundo espiritual. Todo lo material que nosotros, como lo conocemos hoy en día, material, el mundo físico como lo conocemos hoy, un día va a dejar de ser, va a dejar de existir. ¿Cuál es el encargo aquí? Sé diligente en atender tu vida espiritual, en preocuparte y ocuparte en tu vida espiritual. Deja de vivir como que el mundo en el que vivimos, el mundo físico y material, es lo único que existe y que la meta mía está en alcanzar la grandeza en este mundo, acumular las riquezas de este mundo, y ocúpate de tu vida espiritual. Dice que les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Ustedes se imaginan esto? Imagínense esto. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Moisés. O sea, Moisés, el gran caudillo libertador de Israel, el de la vara, el del mar rojo abriéndose, el de las plagas en Egipto, el de la zarza ardiendo. Y estamos hablando en esta escena nada más ni nada menos que de Moisés y Elías, el que desafió y derrotó a los profetas de Baal. Elías, el de los milagros, el instrumento de Dios en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. No estamos hablando de cualquiera aquí.
el que llamó al pueblo a restaurar el verdadero culto y la adoración a Dios, se destacó por eso. Encima, Elías, el que fue llevado al cielo en un carro de fuego, que no conoció la muerte, de ese estamos hablando. Y estos dos están hablando con Jesús. De hecho, uno de los comentaristas dice que esta palabra, hablar con Jesús, implica una conversación larga, que no fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Moisés? ¿Cómo te fue? Imagínense, desde los tiempos de Moisés y de Elías hasta el tiempo de Jesús, ¿cuántas cosas dice Moisés y Elías? Bueno, cuéntanos, Jesús, ¿qué está pasando por acá? ¿Qué ha pasado en todos estos miles de años? O cientos de años, ¿no? ¿Y qué sucede? Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted está en medio de algo tremendo, algo importante, algo serio. Usted está en una conversación profunda. Usted está haciendo algo que requiere su atención, su solemnidad, algo solemne, serio, profundo. Y mientras tú estás en eso serio, profundo, puede ser que usted esté en la iglesia adorando a Dios y usted teniendo esa comunión con Dios, ¿verdad? Y usted esté ahí metido con Dios en ese momento de solemnidad, de profundidad, y de repente me dice, oye chico, ¿cómo anda? Espero que no le haya pasado, especialmente en esta iglesia. Dice la hermana que le ha pasado mucho. Más o menos esta es la idea, lo que está pasando aquí. Usted está en algo profundo y de repente viene alguien y le arruina el momento. Te arruina eso que tú estabas experimentando. Y aquí sucede nada más ni nada menos que con quién. Con Pedro. Y les apareció Elías con Moisés, verso 4, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oh maestro, Jesús teniendo una conversación con Moisés y Elías. Y viene Pedro y dice, brother, cállate la boca. Disfruta lo que está pasando, adora en la gloria. Ahora dicen que estaba espantado. Ojo, claro que tenían que estar espantados. ¿Por qué? ¿Qué conocían ellos del Antiguo Testamento? ¿Qué había revelado Dios en cuanto a su gloria? Ningún hombre la va a ver y va a vivir. Por supuesto que estaban espantados. Mira la misericordia de Dios, porque donde está Jesús no hay muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que estaban espantados, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, cállate la boca y escúchalo a él. Bendito sea el nombre del Señor. Escúchalo a él. Oh, esto es tremendo, porque si quiere comparar también el Antiguo Testamento, un evento, quizás algunos de ustedes se van a recordar, en Génesis, especialmente capítulo 22, en otro monte, en el monte Moriah. ¿Qué pasó allí? Recuerda que allí Abraham, en obediencia a Dios, fue a ofrecer ¿a quién? A su hijo. Y cuando Dios interactúa con Abraham, Dios le dice, vas a tomar a Isaac, a tu hijo, el que amas, bendito sea el nombre del Señor. Génesis 22, un sacrificio, un monte, una voz diciendo, a tu hijo que amas. Marcos 9, un monte, una nube, una voz diciendo, este es mi hijo amado. Esto no está por casualidad en la Biblia. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Primero les decía, Cristo es la gloria misma de Dios. Los discípulos vieron una gloria, dice Lucas 9, de Jesús. Pero esto me dice algo, Cristo es el Hijo amado del Padre. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo a quien amaba en el monte Moriah.
Y Abraham obedeció, verso 9 del capítulo 22 de Génesis. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué pasó? Allí en aquel monte Dios proveyó un sustituto para Isaac. Proveyó un carnero, estaba enredado ahí entre las ramas para ser sacrificado. ¿Qué pasó? Cientos de años después, miles de años después, en otro monte, Dios revela su gloria. Dios deja oír su voz y revela que quien es el resplandor de su gloria y su gloria misma, es su Hijo amado. Y este Hijo amado es la provisión de Dios para la salvación del hombre. Y de la misma manera que en la transfiguración de Jesús y en el rostro brillante de Moisés hubo una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre Isaac como sacrificio y Jesús como sacrificio. ¿Por qué? Porque en Isaac Dios mostró su misericordia y proveyó un carnero para que fuera sacrificado. Pero en Jesús no hubo otra provisión, porque Él era la única provisión que podía rescatarte, que podía salvarte, que podía redimirte. Era la única sangre perfecta. Y allí a Isaac le proveyó un sustituto. Pero en la cruz Él no proveyó un carnero, Él proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es tu sustituto y mi sustituto en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Él sí va a pasar por el proceso de la muerte, no Isaac. Nadie lo iba a sustituir. En la cruz, en el Calvario, no había un carnero enredado con su cuerno en las ramas. Nadie podía sustituirlo, porque Él es el único que podía sustituirte a ti y a mí en la cruz del Calvario. Él es el único que podía tomar tu lugar y tu culpa. Dime si no vale la pena rendirle a Él tu vida. Él es el único que podía hacer expiación por nuestros pecados. De hecho, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es el amado Hijo del Padre. Pero Cristo es la voz de autoridad a la cual usted y yo necesitamos atender y obedecer. Cristo lo es. Palabra clave aquí en este contexto es autoridad. Él es mi Hijo amado. Él es el que habla. Tú obedeces. Esta semana nuestra hermana Gregoria pasó por un proceso quirúrgico que muchos de nosotros estamos al tanto, hemos estado orando, y que tiene que ver con el corazón. Todas las cosas con el corazón sabemos que son delicadas, son riesgosas. Dios manifestó su mano. Luis nos mantuvo, y ella, bueno, más Luis y Dios nos mantuvieron al tanto por WhatsApp. Y luego del procedimiento, que pasó todo, el médico dio el reporte exitoso. Luis mandó un mensaje por WhatsApp que decía: a ver, porque lo tengo aquí. Pastor, mañana te pago lo que te dé. No, ese no. Espérate, estoy leyendo que no es. Mira lo que dice Luis. Ya terminaron y todo salió bien, manito, como era de esperar, pues Dios es el capitán y Él sigue en control. Amén.
Hebreos capítulo 2, verso 10, habla de Cristo como el autor de nuestra salvación. Pero esa palabra, Luis, autor, en el original, quiere decir dirigente, quiere decir jefe, quiere decir líder, quiere decir príncipe. De hecho, la versión King James en inglés traduce ese autor de nuestra salvación. ¿Sabe cómo lo traduce? Como el capitán de nuestra salvación. Cristo es la voz de autoridad que debemos escuchar. Él es el capitán que está en control. Él es quien dirige, es el dirigente, es el líder, es el jefe, es el príncipe, es la autoridad. Y aquí hay 4 que están hablando. Aquí está Moisés, está Elías, que estoy seguro que tenían buenas cosas que decir. Y de hecho, eso es lo que sucede. Está Pedro, que mejor se hubiera metido el zapato en la boca. Y está Jesús. Y de primera, esto parece solamente una reprensión a Pedro. Y usualmente escuchamos mensajes como una reprensión a Pedro, como cállate y escucha. Y en parte eso es lo que está pasando. No le digas lo que tiene que hacer. Es válido, eso está implícito. Pero también aquí está diciendo, ya Moisés, ya la voz de Moisés fue seguida cuando tuvo que ser seguida. Ya Moisés fue el líder en el Éxodo. Ya Elías cumplió su propósito profético. Ya lo que Elías tenía que decirle a este pueblo, ya lo dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ya Elías habló por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ha hablado. Bendito sea Cristo. Nos ha hablado. Dice, ¿sabe por quién? Nos ha hablado. Ya no por Moisés, ya no por Elías, ya no por los profetas. En los postreros días dice, nos ha hablado por el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaban 2 cosas. No se complique, no trate de... 2 cosas representaban. La ley, Moisés, y los profetas, Elías. Representaban aquellos por medio de quienes Dios había liderado al pueblo y había hablado al pueblo. Marcos 9, verso 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y Dios les está diciendo, ya estos cumplieron su rol, ahora escuchen la voz de autoridad de mi hijo y obedézcanle a él. Porque mi hijo incluso es el cumplimiento de lo que Moisés y Elías y los profetas anunciaron. Cristo es el cumplimiento de la ley misma y de los profetas. Escúchenle a Él. Y dice el diccionario West de estudio de palabras del Nuevo Testamento, dice, el verbo, escúchenle a Él, oídle, el verbo es imperativo presente, hablando de acción continua. Alguien recibe esta mañana, quiere decir, estad constantemente oyéndole. El verbo oír en este contexto no se refiere meramente al acto de oír en el sentido de escuchar, sino al acto de obedecer lo que se escucha. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que se oye es a Él a quien debemos escuchar, es a Él a quien debemos obedecer, porque Él es la voz divina que nos dirige. Su voz es la voz del capitán que está en control, es la voz del autor de nuestra fe, es el autor del líder de nuestra salvación, es la voz del líder de nuestra salvación. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que usted y yo nos volvemos como Pedro. No solamente queremos quedarnos en la gloria del monte, claro, ¿a quién no le gusta estar ahí? Sino que queremos decirle a Jesús lo que tiene que hacer. No queremos escuchar a Jesús, su palabra, queremos que Él nos escuche a nosotros, la nuestra. Y muchas veces el problema es que le prestamos más atención a otras voces, Luis, que a la del capitán. Y escuchamos más las voces del mundo, la voz de la sociedad, the woke terminology of these days. Le escuchamos. Pero ¿sabe lo que es lo peor? Lo peor es que muchas veces sabemos lo que Cristo nos dice en su palabra.
Escuchamos, oímos, venimos a la iglesia, recibimos los sermones, escuela dominical, las enseñanzas el miércoles, leemos la palabra de Dios, leemos las meditaciones, nos vamos a YouTube, vemos qué linda predicación, mejor que la del pastor Ángel, cualquiera, no hay problema. Pero no hacemos lo que Él nos dice. Escuchamos su voz, pero simplemente la dejamos que se diluje. Pero permítame decirle algo también, que la verdadera vida, la vida abundante, la vida victoriosa, se encuentra en escuchar y obedecer a Cristo. No hay otro lugar. Así que aquí está Jesús con Moisés y Elías conversando. ¿De qué hablaban? Tremendo, no se preocupe. Lucas capítulo 9 nos dice de qué estaban hablando. Pero esto termina, pero usted no se puede ir sin esto. Dice verso 31 en esta misma historia, en Lucas 9, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, Moisés y Elías con Jesús, hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esa palabra partida, ¿está listo para eso? ¿Quién está aquí? Elías. Partió sin conocer la muerte. ¿Pero quién está aquí? Aquí está Moisés. Esta palabra partida, salida, exit, departure, es la palabra éxodo. Cristo está hablando con el Moisés del éxodo de Cristo de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés había liderado a la nación en un éxodo, en la salida de la esclavitud de Egipto. Ahora Jesús va a ser el líder, va a ser el capitán, Luis, de un nuevo éxodo. Ahora va a sacar, Moisés sacó al pueblo esclavo de Egipto, de Faraón. Ahora Cristo es el que va a sacar al pueblo de la esclavitud, del pecado y de la condenación por el pecado en otro éxito. Ahora va a liberar a los que están condenados a muerte y lo va a hacer no por medio del mar rojo abierto, sino por medio del mar de sus rojas carmesí, de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cristo es el capitán, Cristo es el líder, Cristo es la autoridad, Cristo es la voz que necesitamos escuchar y obedecer, porque Cristo es el Salvador y es el Redentor de nuestras almas. Él es el que viene a sacarnos de la esclavitud del pecado. Él es el que viene a librarnos de la condenación del pecado y a introducirnos a nosotros en una vida de comunión eterna con Dios para llevarnos un día a la gloria eterna del Padre. ¿Y cómo esto es posible? Por lo que la referencia a Jerusalén significa. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén unos días después? La cruz. Eso es posible porque Él dejó su trono de gloria para morir en una cruz y salvarte del pecado y de la muerte. Por lo tanto, hay un maravilloso himno que de hecho creo que es uno de los favoritos de Alba. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Recuerdan? Porque Él vive, viviré mañana, porque ya no hay temor, porque yo sé el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Le voy a decir algo. ¿Sabe que este pasaje lo que
Jesús le estaba dando un preview, un avance, una visión por adelantada de la venida del reino en poder. Ellos lo vieron, eso es lo que está pasando. Pero también le está diciendo a estos discípulos lo que nos dice a nosotros esta mañana, que Cristo es la garantía de nuestra glorificación. Que un día usted y yo también seremos glorificados. Jesús le está diciendo a esta gente, ustedes van a experimentar la vida en el reino. Ustedes van a experimentar y sufrir la persecución a causa del Evangelio. Van a sufrir, van a ser martirizados, van a vivir en el exilio. Van a venir días en los que ustedes van a necesitar recordar esta experiencia en este monte, en este momento. Y esto que están viendo hoy es algo que en mi gracia y en mi poder y en mi plan está garantizado para todos aquellos que ponen su fe y su confianza en mí. Ustedes van a entender un día que el camino a la gloria requiere el paso por la cruz. Y que la transformación de ustedes está directamente vinculada al entendimiento que ustedes tengan de mi persona, a la experiencia que ustedes tengan de mi persona y a que permanezcan siempre, en todo momento. Van a venir días en que vas a tener que recordar que un día tuviste al Cristo de los cielos en todo resplandor y gloria. No a que permanezcas en el monte y te quedes, sino que a donde quiera que estés, tú permanezcas contemplándome a mí, dice Jesús, contemplando a Cristo, viéndome a mí en mi gloria, viéndome a mí en mi majestuosidad, porque la transformación de nuestras vidas, la seguridad de nuestras vidas solamente ocurre cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y cuando permanecemos mirando la gloria de Cristo en su rostro y en su faz. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le está diciendo, esta no va a ser la experiencia. La semana que viene vamos a hablar de eso. Ustedes van a bajar todavía de este monte, porque en el valle de la vida todavía hay algunas cosas que están pasando y todavía hay algunas cosas que yo tengo que arreglar. Bendito sea Dios. Aquí ahora están viendo la gloria del reino viniendo en poder, pero saben, esto no ha terminado todavía. Van a tener que descender al valle de la misión, al mundo del padecimiento y de oscuridad. Y allí ustedes, en el mundo del padecimiento y oscuridad, van a ser portadores de mi gloria. Y la única manera de ustedes portar mi gloria y alcanzar a otros con mi gloria es que ustedes permanezcan en todo momento mirando la gloria de mi presencia y la gloria de mi rostro. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Así que no pierdan de vista. Te voy a decir para concluir esta semana, al salir de esta puerta, van a venir circunstancias, posiblemente en la vida de algunos de ustedes que quieran llevarle a que usted quite sus ojos de Cristo, a que usted vea el poder de las circunstancias, lo desafiante de las circunstancias. Pero escuche algo esta mañana, la única manera de avanzar, de ser transformado y de vivir la vida victoriosa es teniendo una clara visión y entendimiento de la persona de Jesús y saber que su gloria va contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Con los ojos puestos en Él, por lo tanto, le doy un consejo final. No pierdas de vista la gloria de Cristo. No apartes tus ojos de la gloria de Cristo. Porque tu victoria, mi victoria, la victoria de esta iglesia está en permanecer contemplando a Cristo y su gloria. Porque Él es la garantía de tu victoria en esta vida. Y Él es la garantía de tu glorificación en la vida venidera. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Jesús es el Señor. Aleluya. Cuánta riqueza. Bendito sea Dios. Cuánta riqueza. Cuánta riqueza. Cuánta riqueza. Dios es bueno. Dios nos ama de manera que nosotros, nuestra mente finita no es capaz de abrazar, abarcar, de entender la profundidad de su amor. A Isaac
salvó del sacrificio de la muerte, proveyendo un sustituto. A ti y a mí nos salvó de la muerte, proveyendo a su Hijo. ¡Wow! ¡Wow! El Cristo viene en Marcos ahora a este punto, revelando progresivamente la identidad verdadera de Jesús. Él es el Cristo, el Mesías. Y Él dice: entrégame toda tu vida, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme a mí. Si la mujer que le dicen eso en el altar sale corriendo, decíamos ahorita. Pero Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, Cristo es el Dios encarnado, Cristo es la gloria de Dios, Cristo es el amado Hijo del Padre, Cristo es el Salvador de nuestras almas, el Redentor de nuestras almas, Cristo es la garantía de nuestra glorificación. Le dice a los discípulos: si no entendieron por qué tienen que, les estoy invitando a que se nieguen a ustedes mismos y me sigan a mí, que tomen la cruz y me sigan cada día. Yo lo voy a llevar unos días después a un monte y allí ustedes van a conocer algo más. Van a conocer que yo soy la gloria de Dios, que yo soy el capitán, que yo soy el que manda, que yo soy el único ser en este universo en el cual tú puedes con toda confianza y seguridad depositar tus vidas y entregar tu corazón. Cierra los ojos por un segundo, querido hermano y hermana. Si hay alguien aquí esta mañana, una persona que nunca le ha dicho al Señor: Dios, reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy reconozco que tú viniste para morir por mí, para poner tu vida en lugar de la mía. Hoy yo reconozco que el que tenía que haber muerto era yo, pero que tú tomaste mi lugar y tú me dijiste, y tú has dicho en tu palabra, que si yo te invoco, que si yo te confieso, que si yo vengo pidiendo perdón, tú perdonas mis pecados y tú me haces hijo e hija de Dios. Que si yo pongo mi fe en ti, arrepentido de mis pecados, tú me perdonas y me salvas. Si hay alguien que nunca le ha dicho esto a Jesús, y hoy quiere decirle a Jesús: yo quiero ser, yo quiero entregarte mi vida. Yo te voy a pedir algo. No te voy a pedir que dejes tu lugar, que vengas aquí al frente, pero te voy a pedir que al final vengas y te acerques a mí y me digas: pastor, yo soy esa persona. Yo quiero hacer esa oración, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero entregarla por de serio. Es más, que sí voy a hacer la invitación. Si tú eres esa persona esta mañana que quieres de verdad entregarle tu vida a Jesús y pedirle que te salve, tú quieres ser de los que viven en su gloria, contemplan su gloria por su gracia, y tú quieres darle tu vida a Cristo hoy, ahí donde está, levanta tu mano. Yo solamente quiero saber. Say gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si tú eres esa persona, Dios está tratando contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios está orando en este lugar, en este momento. Y ustedes que levantaron las manos, ahí donde están, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, no estoy hablando de renovar votos, estoy hablando de, este es el día de tu salvación. Tú quieres hacerlo, yo te voy a invitar solamente a que, si esta oración que yo voy a hacer en un momento tiene sentido para ti, si esto es lo que tú quieres decirle al Señor y no sabes cómo decírselo quizás, o se lo quieres decir hoy, yo te voy a decir que ahí donde estás, tú repitas en tu corazón estas palabras. Diga: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o pecadora y entiendo que mi pecado me separa de una comunión con Dios.
que a causa de mi pecado, mi vida está determinada para condenación. Pero hoy yo me arrepiento de mis pecados. ¿Tiene sentido esto para ti? Dile, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que tú, Jesús, diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Que tú derramaste tu sangre por mí. Y hoy te pido que tú vengas a mi corazón, que tú entres en mi vida con el perdón de mis pecados y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Hoy no solamente me entrego para que me salves, hoy también me entrego para que me gobiernes, para que salves mi vida de la condenación y para que seas el Señor de mi vida desde hoy por la eternidad. Hoy me rindo a ti y hoy te doy gracias por haber venido, haber dado tu vida en la cruz por mí, haberme amado, y hoy recibo tu perdón. Y hoy te doy gracias porque soy tu hijo o soy tu hija a partir de este mismo momento. En tu nombre. Amén.